Bienvenidos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy martes 2 de octubre, fecha importante, revisamos los hechos en caliente. Ecuador recibe al emir de Qatar, el mandatario qatarí está en el país desde ayer, dará su paso por la Asamblea Nacional, ha tenido ya un encuentro bilateral con el presidente Lenín Moreno para la firma de 4 convenios en cooperación, muchos de ellos enfocados en el ámbito social, de desarrollo y relación de mejoría entre los dos países. 2 de octubre, en caliente, hoy se cumple un año exacto desde que Jorge Glass fuera encarcelado y se fuera a pasar al hotel de la cárcel 4 a que le creciera el cabello con una pensión vitalicia que seguimos pagando los ecuatorianos de más de $4.000 mensuales para un reo en esta república. Paolo Ventimiglia apunta por eso a la ley Glass, una ley que permita revocar la pensión vitalicia que se le entrega al primer mandatario y al vicepresidente luego de concluir su periodo de por vida, en casos en los que hayan sido sentenciados por corrupción, como es el caso de Jorge Glass, por eso el nombre. El procurador judicial Eduardo Franco Lor sigue defendiendo la inocencia que ha sido desbaratada en los tribunales de Jorge Glass, asegurando que no ha recibido él dinero. Esta mañana lo escuchaba con Diego Oquendo, todavía sosteniendo que el dinero nunca llegó a Jorge Glass, que a lo mejor y se quedó en manos de Ricardo Rivera. El tribunal no ha pensado lo mismo. Mientras todo esto sucede en el país, el Comercio y Diario La Hora reportaban las cifras del INEC con especial énfasis en los jóvenes, las cifras del desempleo, por supuesto. Los jóvenes ocupan el 60% de las plazas de desempleo de este país. ¿Hay futuro para los jóvenes? Se lo quisiera preguntar no al ministro de Trabajo, sino a alguien más importante, el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, alguien que nos puede hablar sobre el futuro de los jóvenes. Quédense en la entrevista. Gracias a todos los que se conectan a la entrevista, gracias especialísimas a Hyundai y Sweden Coffee, patrocinadores de este espacio de periodismo independiente, y gracias al señor Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Vaya nombre largo que tiene su cartera. Bienvenido. Muchas gracias. Señor ministro, ¿hay futuro para los jóvenes en este país? Hay futuro, pero hay pasado también, y entre las efemérides del 2 de noviembre, creo que deberíamos recordar que el día de hoy se cumplen 50 años de un acontecimiento que conmovió a América Latina y a la Universidad Latinoamericana, que fue el ataque con tanques de guerra y ametralladoras y francotiradores a una concentración de estudiantes, de miles de estudiantes en México, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que dio como consecuencia la muerte de cientos de ellos, algunos dicen miles, el gobierno dijo decenas en ese entonces, pero que marcó para siempre la historia de México, dio cuenta de la decadencia del sistema de partido único que en esos momentos ya claro, de la dictadura perfecta en ese país, y marca una fecha emblemática para todos los estudiantes de la región, yo probablemente diría que del mundo. Entonces sí creo que deberíamos recordar, porque es algo demasiado fuerte como para pasarlo por alto. Entonces, a partir de ese pasado y de otros pasados, claro que hay futuro para los jóvenes. No, de hecho, los jóvenes tienen futuro más allá de los deseos de quienes ya dejaron de ser. Me revisan por favor el audio del señor secretario. Tengo algunos mensajes que aseguran se escucha bajo.
Vamos a ver si me solucionan eso en el camino. Señor secretario, citaba al inicio del programa, en la introducción, las cifras del INEC que hablan del desempleo, con especial énfasis en el desempleo de los jóvenes. 60% de los desempleados en este país son jóvenes, 1 de cada 3 de ellos tiene un título universitario. ¿Esas son condiciones que alientan o desalientan a que la gente se siga educando, se siga inspirando a mejorar, a superarse? Creo que el problema del desempleo, si bien intersecta el de la educación y el de la educación superior, es un problema que tiene explicaciones que van más allá de las políticas educativas. Tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que el Ecuador desde el año 2014 inicia una etapa de recesión de la que no termina de recuperarse, ¿sí? El año 2017 es un año en donde va a haber cierta contracción económica respecto del 2016, ¿sí? y del 17, y el año 2019 es un año que también va a estar marcado por la austeridad en el Ecuador. Este es un fenómeno no exclusivamente ecuatoriano, es un fenómeno latinoamericano, pero que se expresa tal vez un poco más intensamente en países que dependen tanto de un producto de exportación cuyo precio recién empezó a recuperarse, que es el caso del petróleo. La contracción de la economía, ¿sí?, hace que haya menos oferta en general de bienes y por lo tanto de menos trabajo. Hay menos circulante, todos sabemos que existen problemas de liquidez que requieren medidas de austeridad y eso configura un escenario en donde el desempleo es una expresión, y dado que la población ecuatoriana en su mayoría es de jóvenes, ¿sí?, pues es también en este segmento de la sociedad en donde tenemos estos problemas con mayor intensidad, ¿sí? Con mayor intensidad. Entonces, sí, pero si nosotros vamos a hablar de educación, sí es bueno saber que en términos de las oportunidades de trabajo, ¿sí?, una persona que tiene un título en el mercado laboral contemporáneo, en el Ecuador y en cualquier otro país, tiene más oportunidades, aún en contracción económica, que una persona que no lo tiene. Entonces, no es una alternativa dejar de estudiar, ¿sí? Durante años en este país, el debate de la educación superior ha sido eterno, desgastante y un poco sin norte, porque todo el mundo quiere llegar a un lugar diferente con la educación superior. Hemos sentado una base sobre la que digamos, ok, tenemos claros los puntos en los que acordamos, caminemos hacia allá con nuestras universidades. ¿Sabemos hacia dónde va la educación superior en este país? Sí, o sea, nosotros tenemos como 3 ejes estratégicos del gobierno actual a propósito de la educación superior. El primero es trabajar en el tema de acceso. Lo que nosotros hemos tenido en los últimos años, desde el 2012 hasta el 2017 particularmente, es universidades públicas y particulares también que han reducido, sobre todo en el ámbito público, la matrícula, a pesar de haber recibido más recursos y a pesar de haber contratado más profesores. Entonces, aquí tenemos un problema que no tiene que ver exclusivamente con la calidad del gasto universitario, que sí tiene que ver, pero también con un sistema, una estructura de regulación que estuvo orientada a potenciar unas dimensiones, pero que terminó erosionando, por ejemplo, la docencia, ¿sí?, que no pesa mucho en las evaluaciones que se hacen en las universidades, en que terminó erosionando el acceso y que terminó volviendo absolutamente irrelevante la posibilidad de vincularse con la comunidad y de transformar el entorno. Entonces, la primera idea es trabajar en acceso, porque la brecha entre las personas que requieren educación superior y las oportunidades que la educación pública, por ejemplo, brinda, es cada vez mayor. Hay que trabajar con políticas públicas de incentivos y desincentivos en el acceso. Otra es la necesidad de reconceptualizar el concepto de calidad, que antes estuvo centrado básicamente en forma obsesiva, diría yo. Sí, en infraestructura y en las publicaciones que en idiomas extranjeros eventualmente hacían los profesores de las universidades. Pero eso no es suficiente, ¿sí? Eso no es suficiente. Primero porque la infraestructura, que tiene que ser buena, que puede ser buena, es algo que en lo que se puede trabajar, pero que tiene que adecuarse a las necesidades y a las posibilidades, por una parte. Y luego porque
esta idea obsesiva de publicar en el extranjero no implica construcción social de conocimiento, y el único conocimiento que permite vincular la productividad que el país necesita, productividad de las grandes empresas, de las pequeñas, de las microempresas, con el conocimiento que se produce en las universidades, es un conocimiento que se construya socialmente. Entonces la idea es complejizar el concepto de calidad, volver relevante la idea de que una universidad de calidad es una universidad que da clases, que recibe estudiantes, que puede investigar, cuyos profesores publican, pero que también tiene la posibilidad de transformar el entorno de donde salen los recursos, tanto de padres de familia, si se trata de particulares, o de los impuestos, si se trata de públicas, que permitan que estas universidades funcionen. Una universidad de calidad, una buena universidad, ¿cómo se mide? ¿Quién la mide? ¿Por qué la mide? Esto es lo que en estos momentos se está construyendo, un régimen de evaluación de las universidades y de aseguramiento de la calidad. Una buena universidad es una universidad que es determinada, sí, por un órgano que está dispuesto en la Constitución y en las leyes, que se llama Consejo de Aseguramiento de la Calidad. Ahora se llama CASES, antes se llamaba CEACES. No nos acostumbramos a las siglas todavía. ¿Qué es lo que tiene que construir el CASES y qué es lo que tiene que construir la política pública? Por ejemplo, a partir de los reglamentos que se hacen, o del Consejo de Educación Superior, que es un tercer organismo, pues un régimen distinto que mida, sí, publicaciones, sí, infraestructura, sí, investigación, pero también capacidad de vincularse con la comunidad, también impacto en el entorno, innovación, es decir, que los conocimientos sean aplicables a necesidades productivas o de satisfacción de requerimientos que la comunidad en donde opera la universidad tenga. Una universidad que tenga calidad es una universidad que entonces amplía su acceso, es una universidad donde los profesores dan clases, bastantes clases y buenas clases, donde los profesores investigan y donde la universidad tiene programas de vínculo con la empresa privada, con la empresa comunitaria, con las cooperativas, en donde haya posibilidades de que ese conocimiento sea transmitido y aplicado y sirva para mejorar las condiciones de vida. Esa es una buena universidad, no solamente aquella en donde los profesores publican en términos individuales. En el discurso político de confrontación eterna en la que vive este país, en la educación en general, existe el reclamo desde quienes antes eran poder y hoy son minoría, el correísmo, de volver, por ejemplo, a la educación unidocente en materia de educación primaria y secundaria. Y en materia de educación superior, el cuco de volver a las famosas universidades de garaje. ¿Cómo se permite que con nuevos modelos de valoración y de medición de la calidad de las universidades no seamos riesgo de que, de que en la cochera de acá al lado, de donde parqueamos el carro en la cafetería, nos abra una universidad y nos entreguen títulos? Bueno, ese es un dispositivo propagandístico que no tiene el menor sustento en la realidad. No hay ninguna intención, es más, hay una política deliberada de no volver al pasado que se caracterizaba por la desregulación. El Ecuador vivió 30 años de desregulación en el sistema de educación superior, que significó que en las universidades públicas, por ejemplo, se entronizaran lógicas políticas de carácter clientelar, en donde algún tipo de organización captaba una facultad, una escuela, un departamento, una universidad. ¿Sí? El que quemaba más llantas mandaba más. Sí, o el que tenía la capacidad de dar prebendas a cambio de lealtades. Y en las universidades privadas, en algunas de ellas, no en todas, pero en algunas de ellas, se traficaba con títulos, se daba clases en lugares que no tenían biblioteca, se daban clases que a veces no iban los profesores, en fin, este tipo de cosas. A ese pasado nadie quiere volver y sin duda este gobierno no va a regresar. Entonces, ese es un dispositivo propagandístico de esa oposición. Pero la manipulación de la academia, desde el poder, tampoco. Tampoco las universidades tienen que ser autónomas. Pero toda la autonomía es una función que se corresponde con la idea de transparencia. En el pasado la idea de autonomía se confundía con la de soberanía, no se revelaban cuentas, no entraban los jueces, no entraba Contraloría, no se rendía cuentas a la sociedad, a las autoridades de la sociedad, ¿sí? Jueces, Contraloría, fiscales, etcétera. No se rendía cuentas a la comunidad universitaria. No, la idea es que sean autónomas, todo lo autónomas que necesiten, siempre y cuando estas universidades, como es normal, como es lógico, sean transparentes y rindan cuentas a su comunidad académica, a sus profesores, cumplan las normas internas, se cumplan las leyes del país
y se rinda cuentas también a la sociedad a través de los organismos que la sociedad dispone en sus leyes. Por ejemplo, Contraloría, ¿sí? Por ejemplo, los jueces de la República, por ejemplo, las autoridades que están determinadas por ley en el Consejo de Educación Superior o en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, o las que ejercen la política pública. Traigo algunas preguntas de la audiencia para que la charla no sea de dos, sino de más. Jaime Pavón, ¿cómo aspiran a alentar a nosotros los jóvenes a que mejoremos en los estudios y en la universidad si tenemos un vicepresidente que no solo está preso, sino que plagió un título y su título no fue revisado? Un ex vicepresidente. Un ex vicepresidente. Un ex vicepresidente. En donde sí hubo una interpretación bastante forzada, ¿sí? De la universidad donde estudió, en donde se decía que dado que era un título técnico, el marco teórico era irrelevante de donde se saquen los contenidos. Esta es una interpretación inaceptable en términos académicos, pero ¿cómo es posible que la Espol se haya jugado el pellejo de su reputación por un título plagiado? Era una circunstancia política distinta en donde la presión probablemente fue demasiado grande. Pero ahí lo que nosotros tuvimos fue una decisión de la universidad, y sí, esa, desde un punto de vista académico, lo digo yo como profesor universitario, es inaceptable, pero en ese momento esto fue legal. Claro, este es un ejemplo que es bueno visibilizarlo, porque es un ejemplo que no debe seguir, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros, este gobierno, esta Secretaría de Educación Superior, es la que planteó en el Consejo de Educación Superior, que es lo que hace el control, que para poder registrar al menos los títulos doctorales, todos los títulos doctorales extranjeros y nacionales que se registran en el Ecuador deben pasar por un sistema antiplagio. Y si tienen un nivel de similaridad superior a un porcentaje que está establecido en el reglamento, simplemente no se registran. Y hemos tenido muchísimos casos y muchísimos problemas, porque sí, hay personas que tienen que nacen con control B, control C. Pues sí. Pregunta de Esteban Villa: ¿la educación pública siempre ha sido mala? ¿Cree usted que ha mejorado? ¿Cree usted que va a mejorar? Y sobre todo, ¿cómo van a hacer para reducir los altísimos niveles de corrupción en las universidades estatales? Pongo como ejemplo la mía, la Central. Bueno, yo diría que ese es un prejuicio, que la educación pública no es ni más mala ni menos mala que la educación particular, es de distinta naturaleza en su fuente de financiamiento. Yo estudié en un colegio secundario público, en una universidad pública, hice el posgrado en una institución pública internacional de posgrado y mi doctorado sí en una universidad particular en los Estados Unidos. Pero yo vengo de la universidad pública y de la secundaria pública y sé que hay personas que trabajan bien, ¿sí? Y que no se les paga lo que merecen en la educación pública. Respeto muchísimo la educación particular, porque también gocé de ella cuando fui estudiante en los Estados Unidos, pero me parece que es un prejuicio, y creo que sí, que la educación pública a nivel universitario ha mejorado, que hay todavía mucho por hacer, pero que no podemos comparar, por ejemplo, la Universidad Central de la segunda década del siglo XXI con la Universidad Central de los años 80, en los que yo estudié, que era completamente distinta en términos del rigor académico. ¿Por qué se perdió ese rigor? No, en los 80 no había rigor. Okay. En los 80 no había rigor. Entendía que era al revés. Hay una recuperación. Yo pensaba que hablaba de su generación era mejor. No, mi generación era de otra naturaleza, había otras preocupaciones, pero la universidad pública en el Ecuador ha mejorado mucho. La Central particularmente me parece que en el siglo XXI y en la segunda década es incomparablemente mejor que lo que fue en las últimas décadas del siglo pasado. Última pregunta de la audiencia para retomar la conversación entre nosotros, señor secretario. Johnny Morales, ¿cuál es la razón por la que no se inscriben los títulos de PhD de varios docentes de la Universidad Agraria ya casi por 3 años, cuando existe incluso informe del CES para que se inscriban? Esto no solo aplica para la Universidad Agraria, hay un gran problema con la validación de títulos obtenidos en el extranjero. No es tan grande, pero es muy público. Okay. En realidad, menos del 2% de los títulos obtenidos en el extranjero tienen problemas, ¿sí? Pero es un problema público. Hay títulos, por ejemplo, aquellos a los que menciona esta persona y de otras universidades del país que no se inscriben, y cuando no se inscriben es porque tienen o problemas en la legalidad de la universidad, o problemas en la legalidad del título, o problemas con el sistema antiplagio. No hay otra posibilidad, ¿sí?
los títulos de la Universidad Agraria están inmersos en uno de los 3 elementos. Cuando esto ocurre... ¿Recuerdan cuál? Para responderle puntualmente Es que hay varios, pero hay unos, por ejemplo, que tienen problemas de sistema antiplagio. Okay. Cuando esto ocurre, no es que CENESID no inscribe, los envía en consulta al Consejo de Educación Superior, a la Comisión de Doctorados del Consejo de Educación Superior. Estos títulos, por ejemplo, están en consulta en el Consejo de Educación Superior, en la Comisión de Doctorado, porque dieron más del porcentaje que el sistema antiplagio y el reglamento plantea. Y le corresponde a esa comisión, la comisión doctoral, decir si se justifica que tengan un porcentaje de más del 25%, en fin, por estas razones, o no se justifica. Mientras no tengamos nosotros una resolución de esa consulta, nosotros no podemos inscribirlo, porque eso es lo que dice el reglamento, y nosotros no podemos violar el reglamento. Evidentemente. Sobre la validación de títulos, hay, por ejemplo, en el caso de los periodistas, que es probablemente el que mejor conozco o el único, muchos colegas que han ido a estudiar pongo ejemplos puntuales, el máster del país, el máster del mundo, que son los famosos títulos propios, ¿no? Que sí, no están establecidos por un centro de educación superior en otro país, los han hecho en convenio con alguna universidad. Esos títulos no tienen validez legal en el Ecuador. ¿Hay forma de que eso se revise? Sí, ¿Está en planes de ser revisado? No. ¿O es inamovible la política pública? Es que no es una política pública ecuatoriana. Por ejemplo, los títulos propios de españoles, que son donde más existen este tipo de problemas, son títulos que no habilitan profesionalmente en España. No habilitan profesionalmente en España. Son títulos que se pueden impartir, pero que no le califican a la persona profesionalmente. Okay. En el Ecuador estos títulos tampoco le califican profesionalmente, es simplemente eso. ¿Sí? Las universidades pueden impartir títulos, pueden impartir un certificado, las universidades ecuatorianas también pueden abrir diplomados, ¿sí? Y estos diplomados le dan un certificado, pero ese certificado no es un título profesional que le habilita. Ese es el problema con los títulos propios. Y es bueno que las personas sepan, cuando van a estudiar en el extranjero, que antes, ¿no?, de asumir un compromiso, a veces crediticio, de hacer el gasto, en fin, miren, uno, si esa universidad está legalmente reconocida en el país donde van a estudiar, y dos, si esos títulos están acreditados, son legales. El caso de los títulos propios, sí, son títulos que se emiten, que son legalmente emitidos, pero no habilitan profesionalmente, ni en el país en que se emiten, ni en el Ecuador. ¿Qué opina usted de la obligatoriedad de tener título de 4º nivel para ser profesor universitario? Vamos a casos prácticos. Hay juristas en materia penal, en materia constitucional, que tienen 30 años escribiendo libros, son los libros con los que estudian los que están haciendo maestría, y estos no tienen 4º nivel, no pueden dar clases en la universidad. ¿Esa es una política ajustada a nuestras necesidades y realidad? A ver, en el caso de los juristas, la Corte Constitucional falló hace algunos años que quienes tienen título de doctor en jurisprudencia, que eran casi todos, claro, todos se graduaban como doctor, pueden ser reconocidos como título de 4º nivel, ¿sí? Entonces, en ese caso. Pero el 4º nivel es una realidad en el mundo y en América Latina que tiene al menos 20 años de historia. Okay. Sí, 20 años de historia. No es un invento de los últimos 5 años. ¿Sí? Pero es una política con la que usted está de acuerdo. Claro, porque es lo normal. Es como que para dar clases en secundaria uno tiene que tener un título de licenciado en alguna cosa. En pedagogía generalmente es exactamente lo mismo. Para dar clases en la universidad uno debe tener el título superior al que se otorga, o por lo menos el mismo. En el caso del 4º nivel en América Latina tenemos ya 20 años de historia del 4º nivel, y no es una cosa extraña, exótica del Ecuador, es una cosa de todos los países, ¿sí? El estudiar significa una forma de conocer que se establece a través de reconocimientos formales, que son los títulos, ¿sí? Entonces, tenemos personas que protestan que la titulitis y todo lo demás, pero sí, en el campo de la educación universitaria, esa es la actividad, ¿sí? Dar títulos que dicen que esta persona ha estudiado durante un determinado número de años, que ha pasado las materias, que se ha levantado temprano, que ha dado los exámenes, que ha hecho la tesis cuando tenga que hacer la tesis, y por eso le dan un título, ¿sí? Esto no significa que, necesariamente conozca a profundidad la materia, pero esa es el resultado. Entonces, nosotros podemos tener personas que sepan mucho, por ejemplo, de curar con hierbas y estas cosas, está muy bien. Es un tipo de conocimiento, pero no son médicos.
Para ser médico hay que seguir toda la tradición y el rito de la Facultad de Medicina, y esto es lo que hacen las universidades. Es lo que es. Sí. Uno de los programas sociales que a mí me emocionaba más en la década que culminó fue el impulso que se dio a las becas para estudios en el extranjero por parte de estudiantes de pregrado y de posgrado. Me entusiasmó muchísimo porque creo que es una oportunidad de oro que a un muchacho que está saliendo a la vida le digas, mira, ve y enfréntate a una de las mejores universidades del planeta y vuelve a trabajar en este país. El programa, sin embargo, tiene varios peros. El primero era, estamos enviando muchachos que están saliendo a la vida precisamente y a veces no están preparados para salir a la vida, desperdician la oportunidad, sufren por estar fuera de su casa. Quiero decir, algunos amigos míos que fueron parte de este programa volvieron y me dijeron, mira, me he equivocado de carrera. Primera pregunta, ¿el programa de becas debe mantenerse con la mirada fija en el pregrado o debería potenciarse hacia el posgrado con una decisión más madura, una trayectoria de vida, una profesión ya a cuestas? Y segundo, ¿cómo se va a mantener un programa en la dimensión que habíamos tenido con un país que ha entrado en recesión y austeridad? La austeridad toca el programa de becas. A ver, lo que ha hecho, lo que ha ocurrido es exactamente lo primero que parece que es razonable. El programa de becas de pregrado, ¿sí?, becaba a muchachos que eran efectivamente muy jóvenes, pero que tenían posibilidades de haber sido admitidos en universidades de gran prestigio. De altísimo nivel. Sí. Pero a ver, ¿quiénes eran estos chicos? Estos chicos eran normalmente personas que venían de colegios bilingües, ¿sí?, muy caros. Entonces lo que nosotros teníamos es lo que los economistas dicen una política regresiva. Es decir, estábamos subsidiando, auspiciando, alentando, ¿sí?, lógicas de desequilibrio social. ¿Sí? Lógicas de desequilibrio social, estamos becando a las personas que más posibilidades tenían. Y luego en pregrado, ¿sí?, en pregrado la oferta del país es buena, ¿sí?, tanto en universidades públicas cuanto privadas. Hay muy buenas carreras de pregrado prácticamente en todas las disciplinas en el Ecuador. Entonces se ha focalizado mejor las becas de pregrado, se han reducido, pero toda esa inversión ha pasado para el posgrado. Creemos nosotros que es mejor financiar el posgrado efectivamente que el pregrado, por todas las razones que tienen que ver con que a los 18, 19 años los muchachos empiezan una carrera, pero luego se arrepienten, están en otro, están recién experimentando por una parte, pero por otra parte tenemos esta lógica regresiva y es mejor, dado que el pregrado en este momento es una especie de escuela general de conocimientos que prepara con cierta especialización, invertir en los profesionales especializados, que es lo que requiere en estos momentos una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo nosotros. Invertir en profesionales que quieran ir un paso más allá, una maestría, un posgrado. Sí, tomando en cuenta que la maestría y que incluso el doctorado no es ya algo inalcanzable, es algo bastante común en el mercado de trabajo, ¿no? Esto es lo que ha experimentado sobre todo América Latina y algunos países europeos en las últimas 2 décadas, ¿no? Dos cosas más. Una explosión del posgrado. En relación a eso, si vamos a alentar a la gente a ir a por un posgrado en el exterior, subsidiado por el Estado, es decir, por todos nosotros, los vamos a alentar a ir por la carrera que quieran, por la carrera que necesita el país o por la carrera que va a disponer el gobierno nacional. No, pues las becas se abren de acuerdo a un sistema de priorizaciones, ¿sí?, que existen de acuerdo a las necesidades que se identifican en la sociedad ecuatoriana. Ahí hay unas cosas complejas, unos algoritmos, unas cosas misteriosas, no tan misteriosas, pero que dicen, el Ecuador necesita tantos médicos especialistas en esto porque no tiene. La Organización Mundial de la Salud dice que se necesitan tantos geriatras en el Ecuador y el Ecuador tiene muy poquitos geriatras. Entonces estoy simplemente inventando una cosa que parece de sentido común, ¿sí? Entonces esta es una necesidad nacional, o ciencias ambientales, o ciencias que tienen que ver con las necesidades productivas del Ecuador, pero también en humanidades y en ciencias sociales, ¿no? Lo otro, esta gente hace un esfuerzo, deja a su familia en muchos casos si ya son profesionales, van al exterior, se fajan 2 años a un ritmo de estudios, de academia internacional, vuelven al país con su máster bajo el brazo y aquí
en muchos casos, que son muy visibles, no sé tantos numéricamente, pero muy visibles, vienen de las mejores universidades del mundo y no encuentran un trabajo acorde a lo que han estudiado y el esfuerzo que han hecho. Hay posibilidades de que la CENESID trabaje con el sector privado para ir ubicando a estas personas, hay posibilidades de alianzas con el Ministerio de Trabajo para trabajos coordinados, hay posibilidades de que el Estado no abandone a estas personas en las que ha invertido un montón de plata, un montón de esfuerzo, un montón de tiempo para que vuelvan al país y se coloquen del lado productivo, no del lado de buscoenmultitrabajos.com. Así es. O sea, hay varias líneas de trabajo, ¿sí?, en materias de innovación con empresa privada en todo el país, en las dos grandes ciudades, pero también en las otras ciudades del país. Hay bolsas de trabajo, hay iniciativas que tienen que ver con aceleración de proyectos, que tienen que ver con bancos de ideas, en fin, hay una serie de ideas complementarias, pero nuevamente el tema del empleo en el Ecuador es un tema muy complejo que tiene que ver con la realidad macroeconómica del país, ¿sí?, y su forma de inserción en la globalización. Y este es un momento en que la economía ecuatoriana se encuentra, si no en contracción, se encuentra en un periodo de estabilización. Y esto lo sabemos todo. Y afecta a todas las actividades humanas, y en el caso de las personas está afectando al empleo. Esto es una realidad. En materia de investigación y desarrollo, que es la gran promesa de los políticos modernos, de hace 20 años, de la socialdemocracia europea, la gran promesa que le dio a Occidente fue los países que quieran dejar de ser pobres y empezar a ser emergentes o dar un salto más allá, tienen que invertir en investigación y desarrollo. Esto pasa por la universidad. ¿Qué pasa en el Ecuador? Bueno, esto es lo que nosotros estamos transformando o queremos transformar. Que lo que nosotros tuvimos desde el año 2010, en que se reforma el sistema de educación superior en el Ecuador, hasta el 2017, es un sistema de investigación que priorizaba, por razones estadísticas y a veces publicitarias, la investigación de carácter individual. Entonces, ¿qué es lo que estimulaba el sistema? El sistema estimulaba que los físicos o matemáticos de una universidad se coaliguen y entre 5 o 6 publiquen un paper, ¿sí?, que le significaba una estadística superior, o que el señor de ciencias sociales publique un artículo sobre antropología de un pequeño pueblo de la costa ecuatoriana en una revista británica que en el Ecuador no era leída, y este tipo de cosas. Pero esto reflejaba, ¿sí?, una estadística, un mejoramiento, se creía, de la investigación en el Ecuador, porque se mejoró el número de publicaciones en revistas llamadas de alto impacto. El alto impacto no es en el Ecuador, el alto impacto es en el mercado en que las indexadoras funcionan, que son empresas indexadoras, ¿sí? Esto no está mal que se publique así, pero lo que nosotros creemos es que hay que construir conocimiento social en las instituciones de educación superior y en los institutos públicos de investigación. Por eso tenemos como 3 iniciativas emblemáticas. La primera se llama Redes, que es la construcción de redes de investigadores transdisciplinarios que rompan los compartimentos que existen entre las universidades, los institutos, las mismas facultades, ¿sí? Redes de investigadores que tienen pequeños auspicios para constituirse y en donde el conocimiento pueda circular. La segunda se llama Inédita, que es un fondo para auspiciar investigaciones que premia sobre todo investigaciones que están presentadas por varias universidades en conjunto. Okay. Entonces, premia investigadores individuales, sí, pero hay más premio para cuando varias universidades locales, nacionales, se asocian y presentan un proyecto, porque el conocimiento tiene que construir socialmente. Este es el que queda, ¿sí? Tenemos países en el mundo, el Ecuador en América Latina va a ser pronto uno de ellos, en donde hay un gentío de doctores, hay un montón de doctores, pero no tienen ningún impacto en el desarrollo nacional o en el cambio de las lógicas productivas, de la economía, ni siquiera de la calidad de la misma educación. Entonces no está muy bien tener doctores, pero está mejor construir conocimiento de carácter social. Y la tercera iniciativa les llamamos hubs, ¿sí? El término, la traducción literal sería como recipientes, pero habría muchas bromas en el sistema universitario a propósito de los hubs, que son entidades que coaligan institutos de investigación y universidades en 5 puntos focales distintos en el país, universidades de toda la región, que hacen investigación conjunta, que tienen proyectos de incubación,
incubación de proyectos, es decir, que reciben proyectos, los ponen a disposición del sector privado para mirar en dónde pueden estas innovaciones colocarse, que tienen sistemas de aceleración de proyectos, es decir, que buscan inversionistas con pequeñas cantidades, porque la innovación es una cosa básicamente de ideas, de iniciativa, de creatividad. Si uno cambia un motor de un lugar a otro y facilita la producción, esto es un recurso de innovación, ¿sí? Tenemos entonces incubadoras de proyectos, aceleradoras de proyectos, redes de investigación conjuntas y asociación entre universidades para producir este tipo de dinámicas. Esta es como el tercer proyecto emblemático en esta dirección, ¿no? Producir y consumir socialmente conocimiento. Oiga, hablando de proyectos emblemáticos, ¿qué pasó con Yachay? Bueno, Yachay es en realidad dos lógicas. Una que es la universidad, ¿sí? La Universidad de Yachay, en donde la universidad se ha estabilizado, se ha adaptado a las leyes nacionales, ha significado tener, por supuesto, un seguimiento constante, pero ya no tenemos los sueldos extraordinarios que antes habían por alguna razón. Las juntas directivas que nunca iban a las juntas directivas. Exacto, esto se llama comisión gestora. La comisión gestora está compuesta por científicos locales que viven en el Ecuador, o sea, no necesariamente ecuatorianos, pero que viven en el Ecuador. Entonces tenemos una universidad que se ha estabilizado y que está haciendo un tránsito del pregrado. Tenemos una cantidad de talento humano que se dedicaba al pregrado, a las ingenierías o las licenciaturas, está haciendo un tránsito hacia el posgrado para aprovechar ese talento humano. Y la segunda dimensión es la de la empresa pública que construía este proyecto, que nunca alcanzó a despegar porque tuvo, creo yo, errores de concepción, no solamente errores administrativos, sino que el concepto es un concepto obsoleto, el de esta ciudad del conocimiento, ¿no? No es viable en circunstancias productivas actuales. O sea, no puede ser que una persona vaya a un país, vea una cosa en una ciudad del conocimiento que funciona, que fue construida hace 30 años en otro país, y diga, yo quiero una igualita, así como los faraones o el príncipe o los luises franceses en la época de oro del Estado francés, yo esta quiero aquí. No se puede hacer una cosa así. Entonces lo que tuvimos fue una gran inversión que estuvo mal administrada, eso es lo que dice Contraloría. Tuvimos un derroche. Sí, y que no logró los objetivos que se propuso, porque nadie invirtió nunca un centavo de la empresa privada o de fuera, y las empresas públicas que eventualmente se planificaban que fueran alojadas allá, pues iban a ser extremadamente ineficientes, porque esta o sea, la concepción fue casi caricaturesca. Un fracaso. La concepción fue errada, el proyecto no ha fracasado, la universidad está estable. No, sí, separando a la universidad de la ciudad, ¿no? Y hay que volver funcional la ciudad a las necesidades de la provincia. Vale, secretario, terminamos con esto. Si usted volviera 20, 25 años atrás y se tuviera que enfrentar al pregrado, a la decisión de ver a qué te vas a dedicar en la vida, ¿por cuáles carreras se inclinaría en un país como el Ecuador? ¿Qué necesita este país? Es que yo creo que me inclinaría por mis vocaciones antes que por las necesidades del país, como todos los jóvenes. Bueno, si puede dejar las vocaciones a un lado, ¿este país qué requiere exactamente? Este país requiere, por ejemplo, personas que vuelvan, que piensen mejor la relación naturaleza-producción, ¿sí? Sí, necesitamos personas que estén en carreras productivas, pero que articulen la idea de la producción, minería, petróleos, por ejemplo, industrias extractivas, que son carreras de carácter profesional con la necesidad de proteger los recursos naturales. Requiere personas que protejan los recursos naturales desde las ciencias de la salud y desde la biología, ¿sí? Estas son las potencialidades que el país tiene. Requiere también científicos sociales y requiere personas de humanidades que rescaten, que reconstruyan los discursos nacionales y locales de identidad y que los vinculen a las posibilidades de creatividad del conjunto de la sociedad en todos los ámbitos. Las ciencias sociales y las humanidades son importantes también, son tan importantes como las otras ciencias. Porque tenemos nosotros a veces esta percepción, esta lógica de que las personas que hacen negocios
que son unas personas absolutamente rústicas a las cuales las humanidades no les importa. Bueno, esto habría que cambiar también, esta percepción. Hay algunas personas a las que sí les importa, pero las humanidades y las ciencias sociales son centrales, son un fundamento, son un cimento del resto de actividades humanas, incluyendo las productivas, ¿sí? Entonces, por ahí serían los estudios. Esta ha sido la conversación con el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Adrián Bonilla. Señor ministro, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Encantado. Enseguida con ustedes mi conclusión de esta mañana, el punto final. Una semana atrás, este medio de comunicación publicó un reportaje sobre Jan de Nul, una empresa belga que tiene problemas judiciales, cuyo consorcio pagó en Argentina un soborno por $600.000 a la inefable Cristina Fernández de Kirchner para hacerse con un contrato de dragado de un puerto. Esta misma empresa, del consorcio Hidrovía de Argentina, Jan de Nul, una empresa belga, quiere concursar ahora, o está concursando, para dragar el puerto de Guayaquil. El puerto de Guayaquil es una obra fundamental. Su dragado va a permitir un desarrollo y va a mantener la prevalencia del puerto principal como eso, como un puerto principal. No puede verse ensuciado por la sospecha. Jan de Nul no está respondiendo todavía ante la justicia argentina. La causa recién empieza, esto tiene 3 semanas. Que no se le jueguen los guayaquileños por una empresa que luego tendrá que responder. Que no se le jueguen los guayaquileños por una empresa que deje sombra de duda. La ciudad debe salir adelante con empresas que estén limpias. Jan de Nul no lo está. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Foch. Gracias por acompañarnos.